yunchis sutima ñawpachaku sepe. Iman kankunas pakaman sutima ñawpachaku sepe. Significa el artículo. ¿Existirá en nuestro idioma quechua el artículo? Claro que existe en nuestro idioma quechua el artículo. ¿Existen los artículos determinantes, indeterminantes? Existe en nuestro idioma quechua el artículo indeterminante, pero no existe el artículo determinante. ¿Cuáles son los artículos determinantes? La, las, los, el. Esos artículos no existen en nuestro idioma quechua, pero sí existe el artículo indeterminante en nuestro idioma quechua, que es una. ¿Existe? Sí existe. Camuchis. Calculemos busca de acciones. Mire. Ju. Este es el artículo en nuestro idioma quechua. ¿Qué significa, profesor? Una. ¿Qué significa? Una. Esto es en singular. Pero en este lado vamos a poner el plural. Profe, ¿cómo se formula pues el plural? Tienes aquí el artículo, pero a quien le va a afectar el plural va a ser al sustantivo. Y le agregas cuna. Mire, ¿cambia el significado? Sí. Va a ser unas, unos. Si yo pongo ho michi, por ejemplo, ho michicuna, ¿qué sería? Sería unas gatas. Unas gatas. ¿A este lado? Unos gatos. Entonces, este sufijo cuna, ¿a quién le afecta? A todo esto. ¿Estamos? Muy bien. Ejemplitos. Cuchi, cuchicuna. Waka, wakakuna. Runa, runakuna. Warmi, warmikuna. De esta forma ustedes pueden hacer más ejercicios, más ejemplos. ¿Ya? Si yo digo una cabeza, uma. Unas cabezas, umakuna. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a hacer las oraciones. ¿Con qué? Con estos artículos. ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Dos oraciones suficientes, ¿ya? Waka, achuta, mijo. Waka, achuta, mijo. ¿Qué significa? Una vaca come pasto. Siguiente, iskai. Profe, a ver, warmi, alcoba, pugyanka. ¿Qué significa? La mujer jugará con un perro. ¿Dónde están los artículos? Aquí está en la primera, en la segunda, aquí tenemos. ¿Ya? Cosa. De esa forma ustedes pueden construir más oraciones utilizando